Entonces quedamos que para esta ocasión eran, o son más bien, capítulos 7, 8 y 9, ¿no es cierto? Y el capítulo 7 empieza con el movimiento de división en Italia. Pedro Baldo y los valdenses. ¿Alguno de ustedes ha oído de la iglesia valdense? La iglesia valdense es una iglesia que subsiste hasta ahora. Existe, como dice aquí Driver, en algunas partes de Italia. Los migrantes italianos sobre todo trajeron esa iglesia valdense a Argentina y Uruguay. Y a lo mejor en algún otro lado, una que otra, pero es poco. Entonces, vamos a ver cómo este grupo, que es del siglo XI, ya que Pedro Baldo se supone que habría vivido entre 1140 y 1217, ¿qué es lo que descubre que tiene que ver con lo que hemos dicho? Recuerda que el enfoque que estamos viendo para ver no es tanto cronológico como la muestra de grupos que llama Juan Driver de la Iglesia de Creyentes o de la Reforma Radical. Bueno, una de las primeras cuestiones que nos dice Driver es que para esta época sí ya está completamente solidificado y estructurado y dominante el poder del Papa, el poder del obispo de Roma. De hecho, es en esta época donde se da el cisma con la iglesia llamada oriental, la llamada iglesia ortodoxa, ya sea la griega o la rusa o otras iglesias ortodoxas llamadas de Oriente, deciden romper con Roma porque no aceptan lo que llaman la primacía del papado, la primacía del obispo de Roma. Dicen que todos eran obispos iguales y que ninguno de ellos podía estar por encima de los demás. Pero entonces Roma declara la primacía del obispo de Roma sobre los otros obispados, los obispados antiguos que existían desde mucho tiempo atrás, Jerusalén, Constantinopla y otros, y varios no están de acuerdo. Y entonces no es que Roma es que dice, más bien Roma, desde el punto de vista de la iglesia ortodoxa, fue la que rompió la comunión. Depende de donde lo veamos. Algunos dicen el cisma de las iglesias ortodoxas. Hasta hoy existe la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa y otras. Hay iglesia ortodoxa también en Bulgaria y de varias partes del mundo que en alguna parte fue comunista. Muchas iglesias vienen de ellas desde el siglo XII, y desde el punto de vista de esas iglesias ortodoxas, la que dejó la comunión, la iglesia universal, fue la iglesia de Roma al declarar la supremacía de los pueblos. Desde el punto de vista de la iglesia latina o de Occidente, que es la iglesia de Roma la que rompió, los que se salieron lo rompieron o se les declara cismáticos, que es la iglesia ortodoxa. Pero bueno, nos dice Driver en la página 2 de esto que vamos a ver, Pedro Baldo y los valdenses, lo que estábamos viendo hace rato, el poder del Papa Gregorio, dice, entre el 1073 y el 85. Más adelante, en la columna del lado derecho de esa misma página, dice el movimiento cátaro o albigense. Ustedes van a oír que a veces se les llama cátaro o a veces albigense. Y a veces es por la región en la que estuvieron. Cátaro viene del griego, que significa puro. Los cátaros no se llamaron necesariamente a sí mismos de esa forma, sino otros que se empezaron a llamar los que se decían puros, los que no se contaminan, los cátaros. Viene de catar, de ahí viene catarsis. Han oído cuando dice es que necesita su catarsis como su limpieza, como su deshacerse de cosas que tienen a la persona oprimida, estresada. De ahí viene catarsis. Los cátaros eran los puros, los limpios. ¿Perdón, viene del griego? Del griego, sí. De ahí viene
vocablo, todo lo que tiene que ver con catar, catarsis, cátaros y demás, que tiene que hablar con limpieza, pureza y demás. Bueno, nos dice que el movimiento cátaro o albigense, como era conocido en el sur de Francia, se había extendido rápidamente, especialmente entre las clases oprimidas, pero también agrupaba representantes de la nobleza. El tercer concilio de Letrán, en 1179, se dedicó a combatir la amenaza que representaba este movimiento para la cristiandad. Por una cosa que debemos decir es que estos dos primeros capítulos más o menos hablan del mismo tiempo. Unos son movimientos en Francia y los otros en Italia. También se les llamaron, dice en el curso del siglo XII, bogomilos. Hay distintas partes, entonces cátaros, albigenses, bogomilos. Para el año 1170, el catarismo francés llegaba a ser una poderosa institución de carácter eclesiástico, capaz de competir con la Iglesia Católica en su lucha por obtener influencia y poder. Más adelante, la extensión del movimiento cátaro en el sur de Francia coincidía con una profunda transformación de la sociedad feudal, que dejaba de ser exclusivamente agrícola, convirtiéndose en economía de mercaderes y artesanos. Es decir, ¿qué es lo que sucede primero? ¿Los cambios religiosos que dan lugar a cambios sociales? ¿O son los cambios sociales los que dan lugar a cambios religiosos? Pues depende. En la historia podemos encontrar de todas las distintas ejemplos, por ejemplo, movimientos religiosos que dan a la luz nuevas actitudes frente a la vida y por lo tanto traen movimientos sociales. Otra es la propia cambio cultural, económico, sobre todo en las sociedades, lo que crea ciertos vacíos que vienen a llenar el movimiento religioso. Por ejemplo, esto pasa sobre todo en la Inglaterra industrial con el movimiento metodista. Y a veces es uno y otro se embonan. Entonces, digo esto porque hay gente que a veces quiere ser muy determinista, dice que siempre es lo económico lo que viene primero y que después viene el cambio de actitudes en las personas. Hay otros que desde la sociología de la cultura hablarían más bien que es las actitudes nuevas, en este caso el cambio religioso, lo que gesta otras actitudes económicas. Entonces nosotros no vamos a pelearnos porque ahora sí que depende de qué movimiento y de qué situación de la historia estamos hablando. Bueno, entonces después sí ya empiezan a hablar de Pedro Bando y los pobres de León, o León, que es en francés León, es una provincia de Francia que subsiste hasta ahora. No dice aquí Driver, pero yo sí investigué cuándo fue, más o menos el tiempo en el que vivió Pedro Bando, y él vive, como dije, no hay una certeza del año de su nacimiento, pero más o menos desde 1140 son las fuentes que dicen que es el año en que este personaje había nacido, y murió en 1217, aunque otras fuentes dicen que 1216, pero bueno, ese es el periodo en el que vive este personaje, ¿no? Es decir, perdón, 1140 y muere en 1217, es decir, a los 67 años. Más o menos era una edad avanzada para aquella época, recordando que había muchas enfermedades que devastaban a la población. Nos dice que este Baldo era un rico mercader de este lugar de Francia, de Lyon, ¿no? Y Baldo tiene un encuentro, otra vez como muchos otros al descubrir la tribu. En la página 4 derecha, al final dice que murió alrededor de 1205. Es lo que de la fecha de su muerte, ¿verdad? Sí, más adelante dice eso. Bueno, dice que Pedro Bando, de alguna forma, empieza a leer los evangelios. Y como en muchas personas, la lectura misma de la Biblia, de los evangelios, les empieza a mostrar cosas distintas de la religión oficial. Esta es una historia que vamos a ver a lo largo de muchos personajes, que no es porque hayan leído lo que escribió
murió algún personaje, un reformador.